Muy bien. Buenos días para todos. Mi nombre es Esteban Acosta, estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Y hoy queremos compartir con ustedes una experiencia pues, que para nosotros resultó bastante significativa porque es una experiencia en formación de estudiantes de pregrado, que es precisamente pues, la modalidad de estudio que me encuentro cursando yo. En este momento nos encontramos aquí con ustedes Esteban Acosta, Felipe Andrés Aliaga, que es nuestro docente y es coordinador, tutor de este proyecto. Bueno, pues continuamos. Bien, quisiera hacer inicialmente un par de consideraciones sobre el proyecto. Son algunas cuestiones que me parece importante dejarles para la reflexión. Inicialmente quisiera hablar de la experiencia investigativa. Nuestro proyecto ha constituido, digamos, para nosotros un ejercicio bastante interesante en la medida en que nos ha permitido investigar como estudiantes, pero más allá de lo investigativo se ha constituido una experiencia formativa. Resulta que nosotros tenemos un plan curricular. Dentro de ese plan curricular encontramos ciertos contenidos que mediante este tipo de experiencias que nos presenta la universidad, que nos brinda la universidad, podemos poner en práctica. Uno de los aspectos de este tipo de proyectos es, como les digo, poner en práctica los conocimientos adquiridos, tanto los teóricos como metodológicos, pero también es, en otro sentido, que es la construcción de un conocimiento útil y práctico. Útil y práctico, ¿en qué medida? En que nos permite fortalecer y nutrir los conocimientos que produce la universidad, pero también los conocimientos que produce la ciudad y que al final se destinan pues, a diferentes instituciones públicas y privadas precisamente para entender la ciudad, para abordarla y para intervenir. Entonces lo primero que quisiera dejar en claro es que es una experiencia formidable en términos formativos. Debo mencionar que este ejercicio investigativo se da al interior de un semillero de investigación, conformado por estudiantes de pregrado, al que se le asigna un docente cuyos temas de trabajo son afines, y bueno, al interior de estos semilleros se desarrollan este tipo de proyectos. Este es un proyecto financiado por la universidad y otros más que ya corren por su cuenta, o sea, ya, autofinanciados, autogestionados, pero están presentes este tipo de experiencias, ¿no? Inicialmente el proyecto estaba concebido para hacer un estudio desde una sola línea, que es la línea sociológica, que tiene que ver con el contexto urbano de Bogotá. Nosotros somos de la ciudad de Bogotá, el profesor es chileno, pero en este momento se encuentra radicado en Bogotá, Colombia, y lo que nos interesaba era ver un poco las dinámicas, las lógicas bajo las cuales funciona la ciudad y bajo las cuales los individuos, mediante sus prácticas socioculturales, inciden y configuran la ciudad. En ese orden de ideas quisimos ampliar las dimensiones del proyecto y dentro de esa línea general que nos marcaba la acción dentro de la experiencia, diseñamos 5 diferentes líneas de investigación, que son las líneas de las que ya en un momento les hablaré. Hay que decir que este ejercicio resulta interesante porque le permite a cada uno de los estudiantes sí ajustarse a un currículo, pero también le permite materializar, concretar en lo práctico sus intereses. Y bueno, no unos intereses aislados, sino unos intereses que surgen de su experiencia con la ciudad, de su experiencia al recorrer la ciudad, al conocer la ciudad, al vivir allí durante mucho tiempo. Eso pues genera, como les digo, unos intereses, unos deseos. Se imagina la ciudad de muchas formas y mediante este tipo de iniciativas la universidad pues le da la oportunidad al estudiante de que pueda concretar mediante pues el ejercicio práctico, como digo, de lo teórico y lo metodológico. Bueno, ya mencionaba el asunto del conocimiento útil y práctico, que lo que se busca es que esto tenga una incidencia real en la ciudad, no que se quede, digamos, en la biblioteca de la universidad o en el círculo académico, sino que salga, tenga repercusiones sociales y políticas. Y pues, por ende, redunda en una intervención social y política. Uno de nuestros objetivos mediante la formulación de este proyecto, su ejecución y la producción que deriva de él, que al final pues, son unos artículos científicos, es precisamente sugerir unos lineamientos para las políticas públicas de la ciudad, que se tengan en cuenta a la hora precisamente de reconocer los fenómenos culturales, porque es precisamente algo que nos orientó en la formulación de este proyecto. Queríamos ver cuál es la trascendencia de lo cultural en la ciudad, ver cuál es su incidencia. Yo les
comento un poco para contextualizarlos. En Bogotá suele darse prelación un poco a los aspectos físicos de la ciudad, incluso a los aspectos formales, ¿no? Se concibe como la ciudad física, la ciudad material, la ciudad de estructuras, de puentes, de vías, este tipo de cosas. Entonces nos pareció muy importante, también en el marco de un gobierno como el de Gustavo Petro, que quizás algunos de ustedes conocen, ver qué dinámicas y qué lógicas se presentan a nivel cultural y cómo eso incide en la ciudad. Y bueno, nuestros resultados al respecto son muy dicientes porque pues en efecto hay una incidencia muy grande que ya más adelante el profesor Felipe les ampliará. ¿Qué pretendíamos entonces? El estudio, análisis e interpretación de las prácticas socioculturales que se dan en un espacio urbano determinado. El lugar que estudiamos se llama Plazoleta del Chorro de Quevedo, está ubicada en el casco histórico de la ciudad, es el centro de Bogotá, el sector más antiguo. Este lugar es denominado La Candelaria y allí pues hay una herencia importantísima colonial, indígena, campesina, que se cruza con unos aspectos de modernidad, unos rasgos de modernidad bastante presentes que son, digamos, rasgos derivados de los procesos de modernización de la ciudad. Son cosas pues que dialogan, de lo que más adelante les hablaremos un poco en el fondo, pero lo que queríamos ver es cómo las prácticas socioculturales, es decir, los sujetos a través de lo que hacen, configuran el espacio, se apropian de él y lo significan, le dan ciertos significados específicos. Podemos continuar, por favor. Bueno, las líneas de investigación quisiera hablarles de ellas rápidamente y referirme a quienes las desarrollan. Una primera línea hace referencia a la actividad artística en este espacio urbano. Esta línea estuvo a cargo de Jimena Silva, estudiante que integra el semillero, y bueno, se refiere específicamente a las prácticas artísticas que se desarrollan en el espacio urbano mediante el cuerpo, que además representan experiencias políticas. Segundo, mercado cultural local, desarrollado por Daniela Maldonado, estudiante del semillero y de la universidad. Lo que hace es estudiar un poco las dinámicas económicas que pues tienen repercusiones sobre el espacio y también sobre lo que la gente, las personas hacen allí. El acoso sexual callejero como práctica violenta hacia la mujer, desarrollada por Nani Barrantes. Eso es precisamente lo que procura, ¿no? Estudiar este fenómeno no como una cuestión natural o como una cuestión aprobada socialmente, sino como una práctica incluso patológica que implica unos actos de violencia contra la mujer. Nuevas prácticas socioculturales del turismo a partir del consumo de sustancias psicoactivas, a cargo de Guaira Guerra. Y bueno, lo que ella pretende a través de esta línea es asociar un poco el turismo que se desarrolla en el centro de Bogotá con el consumo de cierto tipo de prácticas, de cierto tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? Legales e ilegales. Y finalmente, formas culturales y espacios urbanos híbridos es la línea que desarrollo yo y tiene que ver un poco con el cruce, el diálogo, ¿no?, de elementos del pasado, del presente de la ciudad y digamos cómo este tipo de encuentros configuran sus espacios como la Plaza del Chorro de Quevedo. Listo, podemos continuar, por favor. Bueno, entonces, a grosso modo nuestro marco teórico es bastante amplio porque, como ustedes pueden entender, 5 líneas implican, digamos, una revisión específica de muchos autores que abordan diferentes temas. Podemos mencionar, digamos, los más conocidos, Pierre Bourdieu, Néstor García Canclin y Marta Lamas. Bueno, al respecto quisiera decir que bueno, Armando Silva también está un poco ahí, Lawrence Grover. Quisiera decir que lo que se buscó pues es teorizar con respecto a cada una de las líneas, ¿no? Hay unas líneas generales, una línea general que orienta un poco la investigación, pero pues al respecto lo que buscó cada uno de los investigadores es darle, digamos, un rumbo a través de una teoría y de sus intereses particulares al proyecto. Listo, continuamos con el siguiente. Bueno, estos son los aspectos metodológicos. Resulta que este lugar, la Plazoleta del Chorro de Quevedo, es un espacio físico y social reducido. Y muchas de las cosas que ocurren allí presentan, pues de acuerdo a la teoría de Anthony Giddens, un anclamiento o un desarrollo que pues está determinado por el lugar, el espacio físico y social reducido. Entonces, en ese orden de ideas queríamos pues explorar un poco la microsociología, a ver qué alternativas nos permitía, nos ofrecía pues para realizar este estudio. Por eso pues acudimos a una metodología cualitativa pues que prácticamente está configurada como técnica principal por la observación participante etnográfica que desarrollamos a partir de ideas de Garfunkel y de Huber, Rosana Garfunkel y Harold Huber.
perdón, al revés, Aaron Garfinkel y Rosana Guber. Y eso lo complementamos ya con otras técnicas que cada uno de los investigadores desarrolló de acuerdo a sus intereses y a cada una de sus líneas particulares. Entrevistas semiestructuradas, grupos focales y de discusión, cartografías y análisis de imagen, entre otras más que pudieron ser empleadas. Bueno, yo le doy paso al profesor Felipe, que les va a hablar un poco más de los resultados de la investigación. Bueno, vamos a ver en síntesis algunos resultados claves de las líneas. Por ejemplo, en acoso sexual callejero, se consideró finalmente como acoso sexual callejero palabras, gestos, acciones que agreden a las mujeres en los espacios públicos, principalmente son hombres los que cometen este tipo de agresiones. Es una violencia, esta es una síntesis de los distintos grupos de discusión que sufre la mujer, que la hace sentir mal, que la hace estar permanentemente con miedo, desprotegida e insegura en el espacio urbano. Por favor. Implica que le digan cosas feas, irrespetuosas, grotescas, morbosas, degradantes acerca de su cuerpo y aspecto físico. Se sienten inseguras en el espacio público y no existe la forma de denunciar estos actos, ya que incluso la policía forma parte del mismo proceso. Se considera que los acosadores son hombres abusivos. Este es el resultado de los grupos de discusión que aplicó Nani Barrante, que son hombres abusivos, asquerosos, depravados, generalmente de avanzada edad, pero sin embargo también hay jóvenes, ¿no? Incluso niños. También son hombres enfermos mentales, ¿no? Esta es la concepción de las mujeres sobre los acosadores, por favor. También otras mujeres ¿qué hacen? Digamos, ignoran o hacen cuenta que no pasó nada, ¿no? Esas cosas como que también mantienen la invisibilidad del proceso. También no salen solas o le gritan, los miran mal, o también llevan objetos de defensa personal como gas pimienta, ¿no? La mujer no puede hacer libre y tranquilo uso del espacio público sin necesidad de ser morboseada, tocada o intimidada en el transitar, habitar y usar el espacio público, ¿no? En este caso no hay una cuantificación, sin embargo las mujeres que pasan por ahí denuncian en las entrevistas que sí existe, ¿no? De esta manera el acoso sexual callejero, por favor. Otro elemento que también confluye en el Chorro de Quevedo es el mercado cultural, una línea que lleva Daniela Maldonado, una de las estudiantes. La compañera ha detectado que ahí hay un mercado como un intercambio de servicios y bienes, pueden ser materiales o inmateriales, ¿no? Hay algunos aspectos que se pueden dar en términos sociales, culturales y económicos, lo cual genera la emergencia de un mercado cultural local. Se da una apropiación transitoria, es decir, no siempre los comerciantes están ahí, sino que vienen en una actividad alternativa. Y se da un reconocimiento económico y simbólico de este espacio como una construcción de mercado cultural, por favor. Es un espacio alternativo, se da por artesanías, pero también por otro tipo de cuestiones como la cuentería, ¿no? Los músicos, las performances artísticas que impulsan la creatividad, entonces se da como un espacio de creatividad. La población flotante tiene una gran predilección por este tipo de mercado cultural, lo cual hace que también se confluya como un lugar de turismo. Sí. Y con o sin apoyo institucional en cuanto a que algunos son permitidos y otros no. Entonces hay también un espacio de arbitrariedad. Otra de las líneas es el narcoturismo, cuestión muy poco estudiada, ¿no? Y que en realidad lo que la compañera Guaira Melisa ha descubierto, Guaira Guerra, es que en este lugar se dan distintos intereses, obviamente como cada espacio turístico en relación a las subjetividades, se busca por medios de diversión o por la compra de planes turísticos, incluso es un lugar programado por agencias, pero también se ha detectado, por favor, que el uso de sustancias psicoactivas se da como un acompañamiento y se puede conseguir muy fácil, ¿no? Esta compañera lo que ha hecho es observación participante, se ha ido a quedar a los hostales, por ejemplo, a dormir aquí, ¿sí? Y ha visto cómo en los hostales se comercia marihuana y otro tipo de sustancias, ¿sí? Por favor. Algunas fotos del Chorro, como decía el compañero, un espacio local limitado. Bueno, Esteban Acosta al final va a hablar también de su línea. Estas son algunas imágenes. Esta es la fuente que se supone que es la fuente donde salía agua en sus comienzos, ¿no? Y el lugar de fundación de la ciudad de Bogotá, ¿no? Por favor. Este es un arco que tiene arriba un artista, es un arco estético, digamos, ¿no? Donde se reúne la gente, que digamos, la gente se sienta en el suelo, acá
acá hay un artesano vendiendo su artesanía, sí, por favor. Esta es una imagen, una panorámica de noche, tiene una pequeña iglesia, por favor, la misma perspectiva, aquí hay una biblioteca pública pequeñita, que se abre los domingos, por favor. También los estudiantes van allí, gente que vende comida, o sea, se reúne, digamos, tanto la expresión artística como el uso de parte de todos los tipos de generaciones. Sí, por favor. Por ejemplo, en esta tienda venden todos los tipos de café, ¿no? La mayor parte, por lo menos, que se venden en Colombia. Hay músicos, esta en la calle del Embudo, como ven, es una calle muy estrecha que conecta con la Plaza del Chorro Quevedo, y donde hay una serie de, por ejemplo, aquí venden té de coca, a 1000, qué sé yo, arriba, si se fijan, hay otra escultura, por favor. Esta otra calle paralela del Chorro, la zona de influencia, que también son calles de estilo colonial, y esa es la última imagen. Yo le voy a dejar un poco de espacio, ¿cuántos minutos quedan? 5 minutos, para que Esteban dé las conclusiones y un poco hable de la línea de hibridación cultural, que es la línea que él está trabajando, y estamos continuando en una segunda fase. Bueno, sí, bueno, efectivamente, como les decía el profesor, yo estoy desarrollando esa línea, la línea de hibridación cultural. Lo que pretendía en un inicio era estudiar las lógicas bajo las cuales ese espacio en el presente obtiene esa forma cultural, es decir, se convierte en un espacio vivo a partir de autores como Néstor García Canclini, con sus aportes desde la antropología, y recurrí a otro autor que es Raymond Williams, es un literato, digamos, que hace sociología en la práctica, que también pues tiene unos aportes interesantes sobre la configuración de los procesos culturales a partir de elementos del pasado y del presente. Son como mis dos autores principales. Bueno, las conclusiones, los resultados que arrojó la investigación y posteriormente el análisis que se hizo de la información recogida es que, si bien es cierto, existen unos procesos de dominación y unos procesos de oposición muy fuertes en el espacio. Digan ustedes, por ejemplo, la relación de comerciantes con la policía, con los transeúntes. Digan ustedes, por ejemplo, personas que pretenden reivindicar cierto tipo de valores tradicionales, indígenas y campesinos, en contra, digamos, de los procesos que el capitalismo instaura en ese espacio. Existen, independientemente de ese tipo de relaciones que están presentes, otras relaciones que pueden describirse más como relaciones de hibridación, relaciones, por ejemplo, de cooperación, de apropiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve que ciertos productos tradicionales como la chicha, que es una bebida fermentada a base de maíz que se consume en la zona, se moderniza. Hay, por ejemplo, una imagen, bueno, no la tenemos en este momento disponible, pero en la que se evidencia, digamos, el letrero chicha, el letrero publicitario, se escribe con la estética de Coca-Cola. Entonces son como estrategias de inclusión en el mercado que a través de valores tradicionales se hacen efectivos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque regularmente suele asumirse desde las ciencias sociales que todo debe, digamos, interpretarse de ese modo, desde digamos, la oposición, la dominación. Creo que es algo que hay que reconocer, pero me parece sano también reconocer otro tipo de dinámicas, otro tipo de relaciones. Hay una conclusión que podemos resaltar. Digamos, creo que todos los investigadores llegamos a esa conclusión, es que efectivamente las prácticas socioculturales tienen una incidencia muy importante en el espacio público. Contribuyen en su configuración, en sus, digamos, maneras de ser usado, en las maneras en que se vive, se habita la ciudad. Y esto pues es bastante importante porque es uno de los argumentos más fuertes que podemos lanzar ante la alcaldía distrital de Bogotá, que es el ente administrativo que opera en la ciudad, para pues, que tenga en cuenta dentro de las políticas y la formulación ahorita de los planes de desarrollo el aspecto cultural, ¿no? Es decir, el aspecto cultural tiene una incidencia, una influencia muy grande en la ciudad y en sus espacios, y eso pues creo que es sano reconocer. Y finalmente, pues me parece que hay que insistir en el tema de los semilleros de investigación, este tipo de procesos investigativos al interior de las universidades, en programas de pregrado, en programas de posgrado incluso, para fortalecer los procesos educativos mediante los cuales los estudiantes adquieren herramientas teóricas y metodológicas. Como digo, en nuestro caso pues es bastante significativo porque eso nos ha permitido avanzar en el programa curricular que estamos siguiendo y nos ha permitido tener digamos, unas distinciones y unos reconocimientos bastante importantes pues que dan cuenta de la eficiencia del proceso. Cabe agregar que a Esteban Acosta lo financia la Universidad
en el viaje en su totalidad, o sea, inscripción, hotel, pasaje de avión, por ser estudiante investigador del proyecto. Y por eso está acá, digamos, ¿no? Por eso podemos estar juntos acá. Entonces la universidad cuenta con algunos mecanismos para impulsar el desarrollo de la investigación combinada, digamos, entre el profesor y el estudiante. Y bueno, no sé si solamente como agregar que cada una de las líneas también aporta un aspecto distinto para empezar a trabajar en cómo evitar, por ejemplo, el tema del acoso sexual callejero, o cómo trabajar, por ejemplo, con el tema del narcoturismo, si realmente eso ofrece un problema, digamos, o un conflicto para esa zona, ya que es el casco histórico de Bogotá, el punto más neurálgico, digamos, del casco histórico de este sitio. Entonces hay muchos elementos, como dice Esteban, que son muy armónicos, digamos, en cuanto a que no generan ningún tipo de problema, y a lo mejor no nos hablan tanto de esquemas de dominación o de dominados y dominantes, sino que de cierta convivencia, pero también hay procesos de injusticia dentro del espacio urbano, ¿no? Por eso hemos trabajado con David Harvey, con procesos de resistencia, ¿no? Como las mujeres también se apropian de los espacios públicos, como los jóvenes se apropian de los espacios públicos, los adultos, o sea, como todos pueden convivir en un espacio en tranquilidad, digamos, ¿no? O sea, ese es un poco el objetivo al cual se apunta también con el proyecto. Bueno, ¿listo? Sí, sería básicamente eso. Muchas gracias por